Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Dios, de esta oportunidad que tenemos, Padre, de reunirnos libremente, Dios. Señor, de poder estar en este lugar, Señor, abiertamente, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Te hemos adorado, Señor. Nuestros corazones, Padre, te siguen adorando, Señor. Nuestra mente, Señor, está en ti, Dios. Y te pedimos, Padre Santo, Señor, que en esta hora, Padre, Señor, háblanos directamente, Dios. Que sea directo, Señor, de tu corazón, Padre. Que sea directo el mensaje que tú quieras hablar, con el cual nos quieres instruir. Padre, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí. Te pido, Señor, que ministres a cada uno según su necesidad. Y Padre, que en esta tarde, Dios, sea exaltado, Señor, y levantado tu nombre por medio de tu palabra. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Bueno, la semana pasada les di un adelanto de lo que íbamos a hablar el día de hoy. Les dije que íbamos a hablar sobre cómo tener victoria sobre el enemigo. Y creo que muchas veces cuando escuchamos esto siempre pensamos en la guerra espiritual, en pelear una batalla contra Satanás, pero no es algo. La guerra espiritual existe, la guerra espiritual es algo en lo que nosotros tenemos que permanecer luchando, permaneciendo en el Señor, pero tenemos que entender cuál es la victoria que el Señor nos dio sobre el enemigo, porque la noticia que el Señor nos tiene esta mañana es que nosotros no podemos vencer a Satanás. Nosotros, tan de hecho es que no podemos vencer a Satanás que Adán y Eva no lo vencieron. Adán y Eva fueron vencidos por Satanás. Adán y Eva fueron derrotados por Satanás y siguieron los engaños de Satanás, siguieron la seducción de Satanás y cayeron en pecado. Así que ninguno de nosotros podríamos vencer a Satanás. Satanás solamente puede ser y fue vencido por Cristo. Así es que nosotros tenemos que entender muy bien cuál es el papel nuestro, porque en ocasiones el hombre tiene más bien muy seguido, no nada más en ocasiones. El hombre tiene la tendencia al orgullo, a sentir que las cosas son suyas y sentir que si nosotros estamos en Cristo y Cristo nos dio la victoria, sentimos que nosotros somos los victoriosos y sentimos que nosotros tenemos la autoridad sobre Satanás. El Señor nos dio la potestad, pero está bajo el Señor. No es algo que sea de nosotros, no es algo que yo pueda mover, utilizar, declarar, establecer. Es algo que está dentro de la voluntad de Dios para que nosotros podamos atravesar por este mundo y podamos sobrellevar y podamos salir victoriosos de los ataques del enemigo. La Biblia nos llama a que resistamos al diablo. Si usted encuentra un capítulo, un versículo, donde la Biblia nos llame a ir directamente a darle de golpes a Satanás, me lo comparte. La verdad es que Dios nos habla de Satanás como el enemigo y nosotros sabemos que es el enemigo que está derrotado. Es el enemigo que ya Jesús venció y es el enemigo que ya fue juzgado y su camino está marcado. El camino de Satanás no tiene posibilidad de ser cambiado. Es el camino hacia el lago de fuego. En el final de los tiempos, cuando el Señor nos llame a su presencia, cuando estemos delante del trono y el Señor esté en el juicio final, Satanás y los que le hayan seguido serán echados al lago de fuego. Eso no va a ser cambiado, no puede ser evitado, está en la Escritura. Lo que sí puede ser evitado es que algunas personas lo acompañen. Lo que nos sorprende es que haya gente que sigue a Satanás. En lo natural, la gente ve a una persona y lo que quiere ver es algo auténtico. No quiere que sea una persona de doble cara, no quiere que sea una persona que lo engañe,
¿A quién le agrada una persona mentirosa? ¿A quién le agrada que le estén diciendo cosas que no son ciertas? ¿A quién le agrada saber que una persona lo está engañando por beneficio de él y no suyo? Yo creo que a ninguno. Yo creo que no hay una persona así. Y sin embargo, Satanás engaña a la gente y la gente le hace caso. La gente lo ve y sabe que es mentiroso. Y de verdad hay gente que hasta pacta con Satanás. Una de las cosas que sucede es que la gente piensa que Satanás tiene más poder que Dios y que tiene más poder que nosotros. Tiene más poder que nosotros, es un ser que fue un ángel, es un ser celestial, pero no tiene más poder que nosotros en Cristo. Entonces, ¿por qué nos dejamos seducir por Él? ¿Por qué nos dejamos engañar? ¿Por qué la gente espera a que Satanás le traiga las últimas modas, las últimas elecciones, las últimas actualizaciones de comportamiento? ¿Por qué está esperando que Satanás le diga que el naranja es el nuevo rosa? Y es un ejemplo, no me tomen a mal, mujeres, porque eso es la moda, ¿verdad? Y usted vista decorosamente, pero los colores no tienen nada que ver. Hice el ejemplo porque la gente está esperando ver cosas nuevas y ver cosas a las cuales seguir. Tristemente la gente está buscando a quién seguir. El problema es que Satanás nos engaña disfrazándose como ángel de luz, como dice 2 Corintios 11, en los versículos 14 y 15. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero ellos lo hacen con la finalidad de engañar. Lo hacen con la finalidad de dar una apariencia de luz, cuando en realidad son seres oscuros. Satanás es un engañador, Satanás no es auténtico, es un suplantador. Y está tratando Satanás de una y otra vez hacer obras ocultas a nuestros ojos para que nosotros seamos engañados. La Biblia dice que vendrán falsos maestros, falsos profetas, que engañarán aún a los elegidos si fuera posible. Fíjense nada más el nivel de la ansiedad de Satanás por atacar al hombre, que trata de disfrazarse y de hacerse pasar hasta por un maestro de la Escritura. No me vean con esos ojos, no hay alguien disfrazado aquí enseñándoles la Escritura. Pero debemos de tener el discernimiento para saberlo. ¿Cuántos maestros de la Escritura ha escuchado usted en su vida y ha podido reconocer que no están hablando la palabra de Dios, aunque usan la Escritura? Satanás usó la Escritura para tentar a Jesús. Y usó la Escritura para decirle, si tú me adoras, te daré todos los reinos de la tierra. Ahorita, en este momento. Pero Jesús no venía por los reinos de la tierra, ya eran de Él. Él tenía potestad para decirle a Satanás, esos reinos, yo puedo decidir que ya no tengas potestad en ellos. Estás temporalmente aquí. Y Jesús fue muy tranquilo para decirle, escrito está. A veces Satanás con la misma Escritura viene a tratar de engañarnos y de torcer lo que dice la Escritura, diciéndonos lo que no dice la Escritura. Por eso es importante que cuando lean la palabra, no únicamente la leamos por la letra, sino que vayamos nosotros en el Espíritu buscando lo que Dios tiene en cada pasaje para nosotros. Cuando lea, a muchos de nosotros nos gusta que nos llegue en la mañana el versículo del día. Y hay aplicaciones que lo mandan, o te lo mandan a tu correo, o te lo mandan en un WhatsApp, o tienes un familiar de esos bien amables que todas las mañanas se levanta y te manda un versículo. Pero luego viene el versículo y no falta quien
te explique o te hable de ese versículo. Y muchas de las ocasiones hablan de un versículo y le dan una aplicación que no está dentro de lo que está hablando la Escritura. Y aunque pudiera parecer que es bueno, genuino y que no es malo, puede ser que te estén dando una enseñanza que no está en la Escritura, y eso sí es malo. Por eso cuando lees la palabra, lees el versículo del día, lee unos versículos adelante, lee unos versículos atrás. Lo mejor es que leas todo el capítulo. Lo mejor es que leas la introducción del libro. Casi todas las Biblias traen la introducción al libro y te dicen quién lo escribió, en qué contexto, para quién se los escribió, qué es lo que sucedía en ese momento, y entonces tú puedes entender lo que el Espíritu estaba haciendo a través de esa carta, a través de ese evangelio, a través de ese profeta. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es que tener todos los reflectores prendidos para que si aparece uno de estos ministros de Satanás disfrazado de ministro de justicia, nosotros podamos estar alerta, para que el Espíritu Santo nos hable acerca de eso, de esa persona o de ese espíritu, y nosotros saber que no es de Dios. Debemos de entender que la victoria sobre Satanás es de Jesús. Cristo venció a Satanás, no nosotros. Y es bien triste, y no le voy a decir en qué parte, pero en todos lados en internet, en YouTube, en los canales de televisión, está lleno ahorita de mensajes del evangelio, de mensajes de predicadores. Y muchos de ellos se están proclamando como vencedores sobre Satanás. Escuche bien ese mensaje a ver si no le está diciendo algo incorrecto. Quien venció a Satanás es Cristo, y nosotros somos victoriosos por la victoria de Cristo. Él nos dio a nosotros una victoria que le corresponde a Él. Él fue el que venció. Pero se siente bien sentirse victorioso, se siente bien sentirse con poder. No sé si les estoy hablando de algo extraño o de algo que en realidad han podido ver. Hay gente que en realidad piensa uno que está creciendo en la palabra, pero no está creciendo en la palabra, está creciendo en poder y en ego, en sí mismo, como sucedió con Simón el Mago. Simón el Mago hacía engaños, hacía sanidades, hacía cosas que maravillaban a la gente, y de eso vivía. Cuando vio a los discípulos y vio que los discípulos imponían la mano y la gente recibía sanidad, recibía dones, recibía don de lenguas o recibía cualquier otra cosa del Señor, se maravilló y dijo: yo quiero eso. Ahí estás viendo una persona que quería el poder para sí mismo. Tenemos que entender qué victoria es la que Jesús conquistó para nosotros al vencer a Satanás. Colosenses 2, versículos 13 al 15, nos habla de esa victoria que Jesús conquistó para nosotros. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús vino para solucionar el problema del pecado, de todo pecado. Cuando aquí la Escritura, cuando nos habla de que Jesús perdonó nuestros pecados, nosotros no estábamos ahí, nuestros pecados ya estaban perdonados. Son los pecados presentes y los pecados futuros. No hay una vigencia en lo que Jesús hizo para decir: de aquí a tal fecha tienes para que te sean perdonados tus pecados. O sea, te vamos a dar al 2x1 y en lugar de 90 días te vamos a dar 180 días de perdón de pecados. No funciona así. Jesús ofreció el perdón de los pecados a través de la cruz, y es de ahí
para siempre, hasta que venga el Señor por su pueblo, o hasta que gustemos la muerte. Y fíjese cómo lo dije, gustemos la muerte. La mayoría no hablamos de manera alegre de la muerte, pero aquí dice este versículo que la condición en la que estábamos era muertos. Y las otras semanas anteriores vimos en Efesios que habla también y nos dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestra vida, en nuestra carne. Pero aquí dice que estábamos muertos en nuestros pecados, en la incircuncisión de nuestra carne. La condición del muerto es una condición de imposibilidad. El muerto no se puede levantar a tenderse. Imagínense nada más en un hospital. Están tratando de salvarle la vida a la persona. Y están los médicos haciendo lo posible, y aparatos y todo, y de repente, ¡pop!, todos los aparatos se ponen así en rayita, ¡pip!, y todo se detiene. Dicen, no lo pudimos salvar, murió. Y cuando dicen murió, se levanta la persona y dice, no, ¿cómo que muerto? No, préndele otra vez al aparato y préndeme el respirador y ponme otra inyección y ponme... El muerto ya no puede hacer nada por sí mismo. Los que estamos muertos espiritualmente no podemos hacer nada por nosotros. Y después de la muerte, ¿qué viene? En la muerte natural, ¿qué viene después de la muerte? La degradación, la descomposición del cuerpo. Vamos a ser desbaratados y va a dejar de existir nuestro cuerpo. Vamos a ser hechos polvo. Y ahí llegará un día en que estaremos confundidos con el polvo de la tierra. Porque no piense que los ataúdes son caros porque duran para toda la vida. No duran para toda la vida, se va a desbaratar igual que el cuerpo. Y todo lo que es el ataúd y el cuerpo se va a hacer polvo y se van a integrar a la tierra. ¡Pum! Espiritualmente, mientras nosotros estamos muertos en el pecado, hay una degradación de nuestra conciencia, hay una degradación de nuestro espíritu que nos lleva a estar más y más y más siendo destruidos. Y estamos controlados por el pecado y vivimos en una condición espiritual que aflige nuestra carne, una condición espiritual en la cual somos esclavos. Y somos esclavos del pecado. ¿Por qué llega esta condición para el hombre? Porque el hombre, como dice aquí este versículo, dice que está en la incircuncisión de la carne. No quiere decir que la circuncisión tenga que ser algo obligatorio que tengamos que hacer. Es algo que Dios le dio por mandato al pueblo judío. Si tú te circuncidas o circuncidas a tu hijo tratando de cumplir el precepto bíblico, entonces tú tendrás que cumplir con toda la ley. Tendrás que cumplir con todo lo que establece la ley para el pueblo judío. Pero Jesús vino para una circuncisión que no es de carne, es una circuncisión espiritual. ¿Por qué una circuncisión espiritual? La circuncisión natural era la señal del pacto en el varón. Lo circuncidaban y al circuncidarlo derramaba sangre. Y era una señal de ese varón que estaba en pacto con Dios. Vea la Escritura en los pasajes del Antiguo Testamento. Las mujeres reconocían a un judío cuando estaba con una prostituta porque estaba circuncidado. Y ellas sabían lo que ese hombre creía y lo que ese hombre mantenía, y por eso era que había tanta adoración a los dioses falsos a través de la prostitución y de la inmoralidad sexual. Por esa marca del pacto que querían que fuera destruida. Hay una marca en nosotros, y es la marca de Cristo, pero es una marca espiritual. Es la circuncisión de nuestra, no físicamente, sino la circuncisión que quita el pecado de la carne para que nosotros podamos ser liberados. Cristo no vino para traer una marca nada más del pacto. Él es el pacto.
Y ese pacto lo vino a traer para que tengamos vida. Y vida en abundancia, dice la Escritura. ¿A cuántos nos encanta la abundancia? Y la gente siempre que hablamos de victoria en Cristo y de derrotar a Satanás, piensan en la abundancia de esta tierra. Y hay gente que, anhela, quiero tener mi mejor vida, ahora aquí en la tierra. No, la vas a tener cuando llegues allá. Aquí en la tierra vamos a tener una vida en lo natural, que vamos a pelear y a luchar por nuestra condición espiritual, sometidos al ataque del pecado, ya no esclavos, sino libres en Cristo. Y esto nos ayuda a entender esto que dice del acta de los decretos. El acta de los decretos se refiere no a que había una sentencia de un juez. La traducción en el lenguaje sí habla de algo legal, o habla de una carta de deuda que no se podía pagar y que la debíamos cada uno de nosotros. Pero dice aquí que Jesús vino para anular esa acta de los decretos, y dice que no será contraria. Claro que no será contraria, era la carta de culpabilidad. Era la carta que nos ataba por el pecado a la ley. Porque nunca íbamos a poder cumplir con la ley. Nunca íbamos a llegar a cumplir toda la ley. Miren, los 10 mandamientos son solo una parte de la ley. Y los 10 mandamientos no alcanzamos a cumplirlos. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas veces deshonramos a nuestros papás? ¿Cuántas veces hemos sido deshonrados por nuestros hijos? Y no se sienta mal. No se sienta derrotado. Es la condición pecaminosa de este mundo. Lo malo sería es que dijéramos, yo deshonré a mi padre y me gozo y permanezco allí. O que tuviéramos un hijo continuamente deshonrándonos a propósito. Nuestros hijos nos han deshonrado por cosas que hacen. Quisiéramos que caminaran en la palabra toda la vida. Quisiéramos que ellos fueran derechitos, limpios, pulcros, santos delante de Dios. Pero le aseguro que no lo han sido, ni los suyos ni los míos. Pero como les decía unas semanas atrás, no hemos fallado como papás. Hemos tenido errores y hemos cometido muchos errores, pero seguimos como papás luchando por ellos. Eso hizo el Padre por nosotros al proveer a Jesús como la salvación para nosotros, la reconciliación con Él, para que esa acta que nos era contraria no nos fuera demandada más a nosotros, no nos pudiera ser cobrada. Yo creo que ninguno de ustedes le ha quedado de ver alguna casa comercial de las que existen pero en alguna ocasión me sucedió a mí con cierto negocio en que ofrecía ciertos servicios que yo tenía contratados. Y no estuve conforme con los servicios que prestaban y decidí cambiar de compañía y le dije, ya no quiero los servicios hasta tal fecha. Yo liquidé lo que debía y bye, me cambié de compañía. A los 6 meses me andaban buscando para cobrarme. Le digo, ¿qué me quieres cobrar? No, es que la baja es improcedente porque usted tuvo que haberse dado 2 maromas y luego firmar y luego otras 2 maromas para atrás. Una lista de cosas que me estaban diciendo. Le digo, oye, espérame. Aquí tengo el nombre de la persona que me atendió, tengo el reporte que me dio y tengo aquí, no grabado, pero tengo apuntado el día que hice el reporte y que me tomaron la nota de la baja. ¿Cómo me vienes ahora a decir que por un tecnicismo de ustedes me quieres cobrar todos estos meses que no me diste servicio? Porque no me diste ya servicio. Y fue una lucha ahí, y llamadas, y como tenían el número de mi trabajo, me hablaban a mi trabajo. No les voy a decir qué compañía era, pero eran muy insistentes. Hasta que le dije, mira, mándame cobrar, mándame al juzgado, mándame donde tú quieras. Y ahí, si yo te debiera,
yo estaría ahorita ahí delante de ti diciéndote, ¿qué fue lo que te quedaba a deber? Lo que te debo, aquí está. Pero no te debo. Y creo que no tengo por qué pagarte. Se siente uno mal, se siente uno tratado injustamente. Pero en este caso no va a suceder eso. Esa acta que nos era contraria, el único que podía anularla era Jesús. Y Jesús la anuló en la cruz. No la canceló. No dijo nada más, le ponemos el sello de cancelado. Dijo, esto ya no es válido. Y ya no es válido porque no hay nada con cual condenarlos, porque yo lo pagué. Yo he venido para pagarlo y para que todos ellos que pongan su fe en mí, ya no les puedas condenar, ya no les puedas acusar, porque los que están en mí son libres de todo eso. Y dice que la canceló y que fue puesta ahí en la cruz y que nos trajo libertad y que fue hecho público para los principados y las potestades que habían sido derrotados. Jesús puso allí el acta de los decretos en la cruz para que cada vez que el acusador venga a ti, te puede volver a acusar, te puede volver a acusar. ¿Procede la acusación? No, ya no procede, porque tú estás en Cristo. Debemos de entender esa victoria que Cristo conquistó para nosotros en la cruz, sobre Satanás, sobre los principados y sobre las potestades, para que no te vuelvan a cobrar, para que no te venga a decir nuevamente, tú eres un pecador. ¿Te acuerdas? Allá cuando golpeaste a aquella persona, ese pecado te sigue. No me sigue. Está clavado en la cruz con Cristo. Y como yo estoy crucificado con Cristo, espero que estés crucificado con Cristo juntamente con Él en la cruz. Ahí está clavada el acta. No hay nada que nos puedan volver a acusar porque no va a proceder. ¿Cómo es que Jesús, anulando esta acta, venció a Satanás? Jesús venció a Satanás porque Jesús vino. En lo espiritual, Satanás cayó, anheló la gloria de Dios, quiso ser como Dios y el Señor lo quitó. Lo destituyó como ángel, lo destituyó como adorador. Y espiritualmente perdió el lugar que tenía y fue echado. Pero entonces vino a lo natural y trajo la muerte para el hombre. Engañó a Adán y Eva, trajo el pecado y con el pecado vino la muerte. Entonces Jesús vino al lugar donde Satanás tenía la potestad para conquistar la victoria, aunque él no estaba sujeto a la muerte. Hebreos 2, del 14 al 16. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Jesús vino a la tierra y se encarnó, se hizo carne por nosotros, se hizo sangre y carne, aunque no tenía que hacerlo. Jesús no estaba sujeto a la muerte. Él no tenía que sujetarse a la muerte, se sujetó a la muerte para romper el dominio de Satanás. Jesús tuvo que entrar a la prisión para librar a los cautivos, que éramos nosotros, cautivos por el pecado y sujetos al dominio de la muerte, el dominio que tenía el diablo. El diablo tenía el dominio de la muerte porque él introdujo la muerte para el hombre, la trajo a través del pecado y entonces entró la muerte física en este mundo. Pero Jesús no es pecador. Así que Satanás, a través de la muerte de Jesús en la cruz,
Satanás pensó que estaba teniendo la victoria. Pensó que Jesús iba a morir, y al morir Jesús iba a ser de él, porque él tenía la potestad de la muerte. Pero Jesús no era pecador y no tenía que estar sujeto a la muerte. Jesús entregó su vida voluntariamente. Nadie se la quitó. Satanás no se la arrebató. Él entregó voluntariamente, y entregándola voluntariamente se sometió a la voluntad del Padre y murió. Pero murió sin pecado. Dirían por ahí, murió en la gracia de Cristo. No, murió en la gracia del Padre, porque Él era la gracia de Dios expresada para nosotros en ese acto de amor de la cruz. Y entonces cuando Jesús muere, Satanás no tiene potestad, porque Jesús murió sin pecado. Satanás tiene potestad de la muerte cuando la gente muere sin Jesús y muere en pecado. Ese va a terminar yendo con Satanás al lago de fuego. No se confundan, no se convierte en un ángel de Satanás, no. La gente que muere va a ir a un lugar de tormento provisional, como la visión que expuso Jesús del rico y de Lázaro. Y Lázaro está en el seno de Abraham disfrutando, y el rico ya está sufriendo, pero está sufriendo en un lugar. Y perdónenme mi imaginación, pero yo me imagino que es un lugar de tormento temporal. Le están dando calambritos mientras llega al lago de fuego, a la tortura final que va a ser para toda la vida. Y esa es otra de las falsas concepciones que tiene la gente. La gente piensa que si en este mundo su pecado fue embriagarse constantemente, cuando llegue allá, el tormento para él va a ser que lo van a embriagar todos los días. No, todo lo terrenal se va a acabar. Todo lo de aquí se va a morir junto con nosotros. Y allá, el lago de fuego es un tormento eterno para el alma. Y el primer tormento del alma es estar sin Dios. Y el segundo, que van a sufrir día y noche sin alivio, sin descanso. ¿Han tenido una vez un dolor agudo? Un dolor agudo. Yo sé que las mujeres sí. Las mujeres que han dado a luz, es un dolor más que agudo. En el tiempo crítico del dolor uno está orando y bajando todos los ángeles del cielo pidiendo al Señor que se acabe, que termine este dolor, Señor. Hay gente que tiene dolor constante todos los días y vive en martirio. Eso no se compara a lo que van a sufrir en el lago de fuego. Ese es el dominio que tenía Satanás sobre la muerte. Incluso el hombre también, que es muy ingenuo, trata y más nosotros los mexicanos, que la cultura es así como medio pasiva con la muerte, que la ve en un proceso muy fuera de la Biblia, que ven la muerte así nada más como que, ay, es un paso a otra etapa en la que voy a ir y voy a hacer, y luego regreso el día de muertos y como con la familia y hago y pongo. Y la gente trata de estar bien con la muerte. De hecho, por eso ha habido tanta auge de la secta esta de la Santa Muerte. Porque quieren estar bien con la muerte, porque tienen miedo a la muerte. Y mire, ahí también no nos confundamos. Los cristianos podemos tener miedo a morir, porque es un cambio físico, porque va a ser la separación de la familia, pero no le tenemos miedo a la muerte. Porque una vez que nosotros pasemos ese cambio, la muerte no tiene potestad sobre nosotros, sino Cristo Jesús, el cual es nuestro Señor. Así que sí, puedo tener miedo de ese proceso de morir, pero no tengo miedo de lo que viene después, porque estoy seguro en Cristo. Esa era la potestad de la muerte, y eso es lo que Satanás hace, que la gente tenga ese miedo y que trate de amistarse con la muerte. Pero no estamos enemistados con la muerte, estamos enemistados con Dios. Con el que hay que reconciliarse es con Dios. No suavizar la muerte para pasarla más fácilmente, sino no estar enemistados con Dios.
reconciliarnos por medio de la redención en Cristo, para que por medio de Jesucristo seamos socorridos. Dice el versículo que el Señor socorrió a la descendencia de Abraham. No está hablando nada más del pueblo de Israel, que son descendientes directos de Abraham. Está hablando de la iglesia, que somos descendientes de la fe de Abraham y que somos copartícipes de esa fe. A esos es a los que el Señor socorre, y a esos es a los que el Señor librará de la muerte y nos mostrará la victoria que Él conquistó sobre la muerte, sobre Satanás. Pero no socorrió a los ángeles. Si se fijaron lo que acabamos de leer, dice, no socorrió a los ángeles. Ahí está nuestra confirmación, que no hubo perdón para los ángeles. Los ángeles, Satanás pecó y arrastró una parte de los ángeles, se cree la tercera parte, por una referencia ahí en el libro de Apocalipsis. Los arrastró y no hubo perdón para ellos. Es que el perdón es en esta vida. El perdón es para antes de la muerte física. Y los ángeles nunca iban a morir. Eran seres espirituales ya. Ya estaban en un estado de vida eterna en pecado. Y ahí se van a quedar hasta que llegue el lago de fuego. Y nosotros tenemos el socorro de Jesús. Ahí entendemos la importancia de que nuestra salvación sea en esta vida. No existen las intercesiones después de la muerte, no existe ni las indulgencias que compres y que pagues y que se hagan tantos ruegos y oraciones, porque no existe el purgatorio. Es un invento, y principalmente es un invento para cobrar indulgencias, porque tu pobre familiar esté en el purgatorio sufriendo. Si nuestros familiares realmente estuvieran en el purgatorio sufriendo, ¿quién nos los quería ayudar? Imagínate nada más, que sabes que un familiar tuyo, tu mamá, tu papá, tu hermano, murió sin Cristo. Y sabes que hay algo intermedio ahí. Entonces está ahí medio como que todavía no llega ni se ha ido, sino todo lo contrario, y yo lo puedo ayudar. Entonces yo pago por ruegos y oraciones para sacarlo del purgatorio. ¿Quién no lo querría hacer? Pero no es cierto, es un engaño de Satanás. Una vez que mueres, no hay oportunidad, no hay más. No hay como que ahí es algo muy extraño, pero ahí también tenemos que tener cuidado. Hay muchos testimonios de gente que dice que murió y que regresó. No todos son reales. Ten cuidado cuando los escuches. Pon mucha atención en lo que se sucedió. Si realmente era una persona que estaba en Cristo y hoy en propósito de Dios, eso puede ser posible. Pero mucha gente dice nada más que fue y que vino y que Dios le dio otra oportunidad para arrepentirse. Yo dudo. ¿Por qué dudo? Porque cuando Jesús dio el ejemplo del rico y de Lázaro, el rico le dijo, otra oportunidad, déjame ir a mis familiares, no se lo permitió. Le dijo, ellos tienen a los profetas, que los escuchen. Es en esta vida que hay oportunidad de arrepentimiento, que hay oportunidad de la vida eterna. No porque nos portemos bien. Esa es otra mentira de Satanás. Pórtate bien para que... No. Tienes que venir a Cristo. Y una vez que vengas a Cristo, que te sea revelada la gloria del Evangelio en Cristo Jesús, tiene que producir algo en tu vida. Si no ha producido nada, no te ha sido revelado el Evangelio. Tiene que producir, lo primero que produce es obediencia. La gente piensa que con obediencia llegan al Evangelio. No, el Evangelio es por gracia de Dios. Dios decide cuándo y cómo te lo da. No es cosa mía, es cosa de Dios. Pero una vez que Él te revele el Evangelio, produce obediencia en tu vida a la palabra. Y te deleitas en la palabra, y te deleitas en obedecerla. Ahí empieza la victoria que Jesús conquistó sobre Satanás.
Tú ya no eres esclavo de Satanás, tú ya no eres esclavo al pecado cuando a ti te resplandece la luz del Evangelio. Tú empiezas a tener un libre albedrío que no tenías. El libre albedrío que todos conocemos fue interrumpido por Satanás. Salud. ¿Y quién tiene libre albedrío cuando es esclavo de algo? Cuando eres esclavo ya no tienes libre albedrío, ya no tienes opción. Tú obedeces un amo. Si tú estás en el pecado, tu libre albedrío lo tiene Satanás amarrado al pecado. Nosotros los cristianos recuperamos ese libre albedrío para adorar a Dios. Los domingos que venimos aquí en la mañana, no venimos a adorar, venimos a continuar adorándolo. Si tú toda la semana no lo adoraste, ¿cómo creemos que venimos los domingos a adorarlo? Como si fuera un rito. No hagas de tu vida espiritual un rito. De eso nos libró el Señor. Eso era lo que tenían los fariseos y eso es lo que se construyó con la religión formal. No hagas de tu vida un rito, haz de tu vida un placer y un deleite delante del Señor. Y en tus día a día, en todo lo que hagas en la semana, honra a Dios, adóralo. Cuando veas que la alacena se está acabando, Señor, te amo, te adoro y te honro. Y esta alacena llena o esta alacena vacía es tu bendición. Y me has dado la capacidad de trabajar y me vas a proveer, o me has dado una pensión, o me has dado algo. Y si ahorita hay escasez, que tu nombre sea exaltado. Y si ahorita hay abundancia, que tu nombre sea exaltado, no el mío. Esa es la vida victoriosa que Cristo conquistó para nosotros. No que tú puedas orar y decirle a Satanás, suelta mi familia y suelta mi trabajo. Satanás no tiene a tu familia. Si tú estás en Cristo, ¿por qué Satanás habría de tener a tu familia? Está en el pecado. Ora para que sea rota la cadena del pecado. Y ora para que tu familiar o tu hijo, alguien por el que estás orando, reciba la luz preciosa del Evangelio. Y no se lo andes arrebatando a Satanás. ¿Cómo Satanás se va a resistir a Cristo? No puede. Lo vimos la semana pasada, cuando el Señor le dijo a Pedro, y no voy a decir Pedro, 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 porque luego me andan haciendo memes. Cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿no te das cuenta que fuiste pedido para ser zarandeado? Fuiste pedido para ser pasado por el colador para que tu fe permaneciera. Pero no fue hecho sin que el Señor lo hubiera permitido. Entiende que la vida victoriosa Cristo nos la da a través de Él. Porque estábamos nosotros condenados a muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva. Satanás quiere la justicia de este mundo para tu vida. Pecaste, muerte. Aquí está, y él se pone en medio. Y él se pone en medio a acusarte y a decir, es un pecador. Y aquí está este pecador, y agarra al Arturito y viene y lo trae delante de Dios para decirle, aquí está el pecador, somételo a la prueba y verás que reniega de ti. Y si el Señor dice no, Satanás no te va a poder tocar. Y si el Señor dice, ok, no puedes tocar su vida, puedes tocar todo lo que está a su alrededor, como lo hizo con Job, pero no puedes tocar su vida, no puede tocar tu vida. Esa es la victoria preciosa que Cristo trajo sobre nosotros, porque Él vino para deshacer las obras del diablo. Jesús no vino para minimizar al diablo, no vino para derrotarlo y que cuando dice que fue exhibido en la cruz, hiciéramos burla del diablo. Aún los ángeles no maldicen a Satanás. Aún los ángeles, con cuidado, le hablan a Satanás diciendo, el Señor, el Padre, te reprenda. Y hay gente ahí aventándose contra Satanás y diciéndole que yo tengo esto y que el otro.
Mi opinión, no lo hagas. No lo hagas. Porque lo más seguro es que de vuelta vas a recibir algo, porque tú no estás obrando en la voluntad de Dios. Dios no nos mandó a perseguir al diablo, nos mandó a resistirlo. Resistid al diablo, ¿y qué dice la Escritura en Santiago? Huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Cuando tú lo resistes, ¿con qué lo vas a resistir? Con los músculos. Sí, los músculos de la palabra. Si tú estás nutrido y fuerte en la palabra, tú le vas a decir, escrito está, toda dádiva y todo don perfecto viene de Dios, no de ti, de Dios. Así es que si mi alacena está llena o vacía, no depende de ti. Y si tú estás queriendo meter ahí la mano, tú sabes que te enfrentas a Cristo. Yo no, yo te voy a resistir y voy a resistir en la palabra. Y de ahí no me voy a mover. Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús era el único capaz de hacerlo. Era el único capaz de deshacer las obras que había hecho Satanás, lo que Satanás había planeado para engañar, para ponerle la trampa al hombre. Solo Jesús lo podía deshacer. Y Jesús no quería nada más quitarlas, minimizarlas, apagar las obras del diablo. Jesús vino. Primera de Juan 3:8. Perdón, sí es cierto. Dije Juan. Ok. Qué bueno. Pues qué bueno que alguien dijo. Es primera de Juan 3:8, perdón. Lo anoté mal aquí en mi hoja. Entonces, si ya lo hallaron, ahora sí. Entonces dice primera de Juan 3:8, el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Una vida victoriosa es donde la obra del diablo ha sido deshecha por Cristo Jesús. Es una vida, como lo dijo Cristo, mira, dice la Escritura que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Mas Cristo vino para que tengan vida y vida en abundancia. Ahí no nada más Dios está diciéndote, vas a tener una vida llena de bendiciones, privilegios, bienes, salud. Está diciendo, vas a tener una vida llena de mi presencia. Vas a tener una vida llena de Cristo. ¿Qué es lo que te puede dar una vida victoriosa? ¿De qué nos sirven todos los bienes de la tierra si no tenemos a Cristo? Jesús enseñó y dijo, ¿de qué sirven todos los bienes de la tierra si hoy vienen a pedir tu alma? Imagínate nada más. Les digo que mi imaginación si tú estuvieras oyendo esa palabra de Jesús diciéndote, tienes todos tus bienes en la tierra y eres rico y has pensado que todo está bien y estoy seguro porque mandé a hacer mi cuenta de banco creció. Necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Qué harías? Dirías, ¡chin! Todo se quedó, me voy sin nada. ¿Por qué? Te doy esa noticia, te vas a ir sin nada. Así como dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me iré, desnudo volveré. Pero Jehová dio, Jehová quitó. ¡Wow! Job no tenía una actitud fatalista. Job estaba diciendo, todo lo que tengo es tuyo, Señor. Tú me has dado en buena dádiva todo lo que tengo. Si tú has querido que lo pierda,
era tuyo. Y si Satanás me lo arrebató, ¿quién le va a arrebatar al dueño del oro y de la plata lo que no quiere entregar? Tú me vas a proveer lo necesario. El Señor le dio a Job el doble de todo lo que había perdido, menos los hijos. No se asusten. Job tenía varios hijos, pero no se los multiplicó. Dios le restituyó sus hijos, pero nada más se los restituyó. En esa parte no le dio el doble de familia, pero en todos los demás bienes le dio el doble. De todo lo que había perdido, el Señor le añadió y le dio de más. Lo que Dios te da en una vida victoriosa vale más que todos los bienes de este mundo. Más que todos los bienes de este mundo, vale más que si te hubieran duplicado la cuenta del banco. ¿Sabes por qué vale más? Porque la bendición de Dios es más abundante que cualquier cosa de este mundo. Si tú tienes una cuenta de banco que pertenece a Dios, tú pagas todas tus cuentas y te sorprendes porque todavía hay dinero en la cuenta. Si tú entregas a Dios tus finanzas, tú te das cuenta que te vuelves ordenado. Pues claro que se vuelve un ordenado porque te das cuenta, ¿esto qué me bendice? ¿Qué me trae para Dios? Nada. No lo compras, no necesitas, empiezas a depender de lo que de verdad necesitas, nada más. Esa es la bendición de la vida que el Señor nos trae. ¿Y cómo vencemos finalmente? ¿Cómo vencemos a Satanás en esa vida victoriosa? ¿Cómo vencemos este mundo? Primera de Juan, ahora sí, Primera de Juan, en el capítulo 5, versículos 1 al 5. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? No podemos vencer a Satanás, no podemos romper el yugo de Satanás si no es por medio de Jesús, si no es por la fe, si no es por creer que Jesús es tu Salvador, si no es por creer que Jesús es el Hijo de Dios, que es tu Mesías y que únicamente por medio de Él es que Dios nos ha librado. ¿Y de qué nos libró? De la muerte eterna. Cuando Satanás introdujo la muerte en esta vida, el hombre estaba con Dios y fue separado de Dios. Y fue condenado a la muerte física, porque ya estaba separado de Dios. Y a la muerte espiritual, mientras permaneciera en pecado. Así que, si tú quieres tener una vida bendecida, una vida victoriosa, tienes que vencer este mundo y vencerlo por medio de Cristo. No porque tienes unas oraciones poderosas. Ahí les voy a dar otra vez mi opinión. Hay al menos en las últimas semanas, en 3 diferentes ocasiones me ha tocado toparme con alguna página, algún canal, algún lugar en internet que dice oración para esto, oración para esto otro, oración para ser libre de esto. Dije yo, pues las bajo, las escribo y se arregló mi vida. Ya nada más el siguiente día que tenga algún problema, pues ya nada más identificas el problema y ya vas, oración para que el carro tenga gasolina. Oración para que yo no esté enfermo. El Señor nos dio la comunión con Él y la unidad en Cristo una vez que lo reconocemos, para que nosotros podamos ser guiados, para que nosotros podamos ser llevados. Y a lo mejor un día vas a orar como oró Pablo.
Pablo dice que él tenía el aguijón en la carne, que el aguijón dice que fue enviado por Dios, pero que era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba para que no se enalteciera de las revelaciones gloriosas que él había recibido en aquellas visitas al cielo. Y dice, 3 veces he rogado al Señor y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es que no es lo que queramos obtener, no es lo que queramos llegar, es la victoria que ya Cristo nos dio, es la libertad que ya Cristo nos dio, es la vida abundante en Cristo Jesús, que nos libró del poder de la muerte. Por último, 1 Corintios 15, 54 y 55. Primera de Corintios 15, 54 y 55. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando lleguemos al final, cuando nuestro cuerpo haya pasado de este mundo a la presencia de Dios y hayamos pasado con Cristo, vamos a preguntar a la muerte, ¿dónde estás, oh muerte? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Porque ahora estamos en la victoria de Cristo. Permanezcamos en la fe, permanezcamos en Jesús. Y al enemigo, resístelo. Resístelo cuando quiera molestar, resístelo cuando esté sobre tus hijos, resístelo cuando esté sobre tus finanzas, resístelo en el Señor, resístelo en oración, resístelo con la palabra. Es tan triste, pero hay tantos cristianos que en realidad están sin Cristo. Y cuando vienen los problemas no saben qué hacer. No saben qué hacer. Resiste. Y como les dije también semanas atrás, tampoco tenemos una actitud en la que estamos reprendiendo a la silla porque tiene el espíritu de quebramiento y me voy a caer al suelo. Y llegas y oras por todo y luego te subes al carro y reprendes el espíritu de choque. Yo creo que no oramos en la mañana, entonces andamos sacando esas cosas así como si fuera mago del sombrero mágico y sacar la solución. Oras en la mañana por la provisión de Dios. Oras en la mañana por el favor de Dios en tu vida. Oras en la mañana para que tu vida sea provechosa para Dios. Cuando oras que sea tu vida provechosa para Dios, Dios permite gasolina en el carro, permite la tarjeta del Juárez Bus, permite el horario abierto para que tú puedas hacer muchas cosas, permite que lo administres correctamente, porque estás bajo el favor de Dios. Y no necesitas entonces llegar a un lugar y empezar a reprender y bajar y quitar. Llegas a un lugar y dices, Señor, establece tu voluntad, establece tu reino en este consultorio donde me mandaste a consulta. Me vas a aliviar a través del médico, pero mientras estos que están aquí en la sala, Señor, van a oír tu palabra. Estos que están aquí, al menos de enseguida, no se va a ir sin que yo le comparta tu evangelio. Ese compañero del trabajo que toda la vida está en problemas, ese día se va a llevar la palabra del Señor. Ora al Señor, agarra las herramientas que Dios te dio y vive una vida victoriosa en Cristo para la gloria de Dios. Les voy a dejar algo para la semana. En la semana lean Romanos 8. Pero principalmente enfóquense del versículo 31 al 39. Lean todo el capítulo, pero enfóquense al final, en el capítulo 31, en el versículo 31 al 39. Es donde habla que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Repásenlo. Si vienen el martes comentamos un poquito acerca de eso. Si no pueden venir el martes,
Estúdielo, léalo, compártalo con su familia, con su esposo, su esposa, sus amigos, con alguien cerca, y que el Señor le hable, confirmando lo que vimos el día de hoy. Amén. Amén, amén. Vamos a orar. Padre, oh Señor, gracias, Padre, porque podemos conocer, Padre, tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo, Señor, es quien nos revela, Señor, quien nos habla, quien trae, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros ojos, la luz del Evangelio, Señor, para entender tu palabra, Señor, para entender, Señor, la obra completa de Cristo Jesús en nuestra vida, Dios, para entender cómo es una vida victoriosa en Cristo, Señor. Queremos vivir vidas que te agraden, Señor. Queremos vivir en obediencia, Padre. Queremos vivir sujetos a tu palabra. Lo hacemos, Señor, a través de Cristo, que es la expresión de tu gracia en nuestra vida, Dios. Lo hacemos creyendo que a través de Jesús, Padre, es que podemos obtener, Señor, esa gracia, esa bendición, Dios. Que podemos obtener esa vida y esa vida en abundancia, Padre. Y que esa vida, Señor, es para tu voluntad. Y es para que glorifiquemos tu nombre, Padre. Señor, te pido que en esta semana, Señor, bendigas a cada uno de los que están aquí, Señor. Que tú guardes su entrar y su salir, Señor. Tú bendigas, Padre Santo, su alacena. Bendigas su fuente de ingresos, Padre. Les bendigas con sabiduría, con diligencia, Padre, para administrar sabiamente lo que pones en sus manos, Dios. Que les bendigas, Padre, Señor, también con diligencia para administrar sus días, su tiempo, para que también, Señor, con su tiempo honren y glorifiquen tu nombre, Padre. Te pido, Señor, que tú les guardes en bendición. Bendigas a sus hijos y a sus familias, Padre, y que vivan una vida en victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.